Buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Un gusto compartir con ustedes este módulo que se va a dictar de planificación educativa. Mi nombre es Lucía Delgado Bacaguzmán. Bien, entonces estaré acompañándoles con el avance de esta temática tan importante y tan interesante. Bien. El módulo se caracteriza en la metodología de trabajo por ser participativo. ¿Sí? Si bien en la plataforma ya se ha subido el material y las prácticas que tienen ustedes que presentar, eso no implica que en el desarrollo ya de las clases, ¿no es verdad?, se vayan generando algunos ejercicios de tipo práctico, de forma tal que ustedes vayan participando y cada participación obviamente tiene un puntaje. ¿Bien? Entonces, dicho esto, si tienen alguna consulta, alguna duda antes de iniciar el módulo o tengan alguna inquietud. Amparo, tienes levantada la manito. Dime. Buenas noches, doctora. Doctora, sí, una consulta. Nosotros ya en el anterior módulo hemos cursado algo con, bueno, de hecho el mismo módulo, ¿no? Que es planificación educativa. Y ahora yo quisiera saber si este módulo es como una continuación o es tal vez desde otra perspectiva, por favor. Ya, les aclaro. Hubo un error y eso es lo que me dijeron, ¿no es verdad? Hablando con el encargado de plataforma, nada que lastimosamente el módulo que ustedes llevaron con anterioridad es proyectos educativos, no planificación educativa. Esa es la diferencia, ¿bien? Entonces, en el anterior módulo, lo que ustedes vieron es proyectos educativos. En realidad, el nombre real del módulo que tendrían que haber colocado en plataforma era proyectos educativos y no así planificación educativa. ¿Sí? Entonces, el contenido temático es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en proyectos educativos implica que ustedes han debido llevar todo el aspecto técnico, todo aquel aspecto en el cual ustedes han aprendido o han renovado o han fortalecido los conocimientos que tienen acerca de la formulación de los proyectos, ¿no es verdad? Entonces, imagino que han visto algunos tipos de diagnóstico como el marco lógico, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, ese es un tema exclusivamente de lo que es los proyectos educativos. Ahora, en planificación educativa, lo que se va a llevar básicamente es todo ese proceso de planificación. Bien, todo lo que implica la planificación educativa, desde lo macro hasta lo micro. Bien, entonces, toda esta temática nosotros vamos a abordar en este módulo. Ok, doctora, gracias por la aclaración. Muy bien. ¿Alguna otra consulta que ustedes tengan? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Dime, Mónica. Simplemente una consulta, doctora. Hace un minuto indicaba de que se va a calificar la participación. Así Bueno, es. no sé si usted ha considerado la cantidad de participantes que somos y, bueno, la experiencia un poquito me hace hablar también con las disculpas de todos mis compañeros y compañeras. Hay algunos que participan
entre 10 a 15 minutos, todas las clases. Entonces, de alguna manera se nos hace pesado para quienes estamos detrás de pantalla y de pronto ya no redundar de pronto en alguna temática, creo que no es lo más acertado. Entonces, un poco preocupada cuando se dice que va a ser calificada la participación. Mi pregunta directa, doctora, y con todo respeto, hacia mis compañeros, compañeras y hacia usted. ¿Ha considerado la cantidad de participantes que somos? ¿Cómo se va a llevar adelante esto? Muchas gracias. Claro que sí, Mónica. Cuando nosotros hagamos alguna práctica en clases, ¿no es verdad que es importante? Se va a considerar no solamente el tiempo de participación, sino también el cuántos van a participar, el número límite de participantes. Bien, entonces, eso no te preocupes. Se considera el tiempo y el número de participantes. Así que no van, en una práctica que realicemos, no van a participar, qué sé yo, 20, 30 personas, no, sino un límite, ¿no es verdad? Un número determinado de postulantes y además cada uno va a intervenir por un tiempo específico. Y obviamente que la participación de cada uno va a ser muy puntual. Y sobre todo va a enriquecer cada una de las intervenciones que realicen, va a enriquecer a lo que nosotros estamos conduciendo en este módulo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Benigno. Ya. Doctora, buenas noches, a los compañeros, buenas noches. Bueno, yo tengo mi opinión personal respecto a la participación. Dime. Tengo entendido que este es un curso de posgrado. Uh-huh. Entonces, el objetivo mismo es posgrado. Uh-huh. Entonces, yo creo que no debería de ponderarse, digamos, cuantitativamente la participación. Al contrario, se debería de tomar de manera cualitativa, es decir, considero yo personalmente que este curso es un constructo, es un espacio para construir ciencia, conocimiento, de manera que no debería delimitarse. Algunos de ellos he participado con algunas experiencias, pero algunos de mis colegas un poco lo han tomado mal, el mismo, digamos, facilitadores, ¿no? Que estaba fuera de contexto y demás cosas. Yo rogaría, doctora, no cuantificar esto. Porque si vamos a cuantificar, miren, ¿cuántos somos? Creo que somos más de 50 participantes. Entonces no van a poder participar. Y los que no han participado van a estar en desventaja, digamos, con la parte numérica, doctor. Yo quisiera que usted analice, ¿no? Vea esto y así de no tener inconveniencias en el curso, doctora, porque mire, cuantificar 5 puntos, todos yo personalmente bueno, quiero participar, por 5 son 5 puntos, doctora. Entonces yo creo, además ya no estamos en ese tiempo de la cuantificación numérica, no se puede medir. Pienso así, humildemente, doctor y compañero, yo digo, yo propongo que se considere en ese sentido, en ese contexto de una construcción científica, doctora. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Benigno. Aclararles, cada una de las participaciones que ustedes van a tener, ¿no es verdad? Ya sea individual o ya sea grupal, bien, tiene como fortaleza el análisis que ustedes van a realizar en la temática que estamos abordando al momento de realizar. Es decir, ustedes van a brindar un aporte al tema que en ese momento estemos desarrollando dentro de lo que es la planificación educativa. Bien. Ahora, sí, obviamente, cuando existe un puntaje de promedio, todos quieren participar, eso es muy cierto. Sin embargo, siempre he limitado la participación.
Eso implica, por ejemplo, en una clase podemos realizar hasta 2 o 3 ejercicios, ¿no es verdad? Entonces, en cada ejercicio práctico que nosotros hagamos, cada intervención práctica que nosotros realicemos, bien, entonces van a haber, qué sé yo, X personas participando, pero para la siguiente, ¿no es verdad? Para la siguiente participación, dentro de la misma clase, es decir, en un mismo día, no puede haber dos intervenciones, ¿bien? Solamente una intervención por clase. Bien, entonces, de esta forma se da oportunidad a que todos participen. Bien. Así que no se preocupen que esto sí funciona. Como les digo, no va a ser abrumadora, tampoco va a ser tediosa, ¿no es verdad? Todo lo contrario, va a enriquecer todo lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no es verdad? Transmitirles en este modo. ¿Alguna otra preocupación que ustedes tengan? Bien, entonces iniciemos con el avance, ¿no es verdad? De esa bella temática que es la planificación académica, educativa. Bien, entonces voy a compartirles por favor la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Sí, Buenas se ve. noches. Perfecto. Bien. Empecemos, ¿no es verdad? Diciendo que el módulo que nosotros vamos a ver ahora, ¿no es verdad? Es la planificación educativa. ¿De dónde surge la planificación educativa? ¿Cuál es el inicio? Bien, nosotros podemos empezar, vamos a empezar diciendo y citando a Sun Tzu con el arte de la guerra. Bien, pero antes de eso, antes de analizar lo que ustedes están viendo, tenemos que decir que ya desde época muy antigua, siempre se ha planificado, bien, siempre hemos incursionado en lo que es la planificación, en lo que es la organización. ¿Para qué? Para que nosotros consigamos llegar a una meta, a un fin. El libro más conocido sobre la planificación estratégica es de Sun Tzu. Sun Tzu nos tiene un montón de enseñanzas. Bien, la que más me ha llegado, ¿no es verdad? Y que más tiene mucho que ver con lo que es la planificación educativa, de las muchas lecciones que tiene este libro, ¿no es verdad? Es esta frase dice, no hay más que 5 notas musicales. Sin embargo, las combinaciones entre estas 5 dan lugar a más melodías de las que podrían escucharse alguna vez. Si nosotros empezamos a ver, a analizar esta lección que nos da Sun Tzu, ¿no es verdad? ¿Qué nos dice? Les pediría por favor apagar su micrófono. Bien, gracias. Entonces, ¿qué nos dice? O sea, ¿cómo relacionamos esta frase que nos da Sun Tzu con lo que es el plan? Un plan, bien, una planificación. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros, cuando estamos realizando una planificación, ¿no es verdad? Si nosotros articulamos diferentes elementos, bien, podemos dar
paso. Podemos dar paso a la construcción de algo. ¿Bien? Si yo lo que hago es articular elementos que tiene que contener una planificación educativa, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Estoy construyendo a través de esa articulación, estoy construyendo, ¿no es verdad? ¿Cuál va a ser el proceso que yo quiero, que yo necesito llevar adelante para lograr un fin, para alcanzar una meta? Bien. Ahora, les digo, la planificación es una herramienta que todos usamos, básicamente. Bien. Desde aspectos muy relevantes en nuestra vida o hasta procesos muy simples. Bien. Por favor, sus micrófonos. Por ejemplo, nosotros planificamos qué tareas vamos a realizar para llegar a un fin determinado. Bien. Por ejemplo, si yo quiero realizar un trabajo X, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a planificar, ¿no es verdad? ¿Qué tareas yo tengo que realizar para conseguir alcanzar y realizar ese trabajo? ¿Bien? Si yo quiero viajar, por ejemplo, yo tengo que planificar, ¿no es verdad? ¿Cómo voy a realizar ese viaje? Entonces, hay diferentes actividades que nosotros realizamos y que para realizar esas actividades vamos planificando. ¿Bien? ¿Qué implica que planifiquemos? Implica que nosotros vamos a prever qué va a ocurrir, ¿no es verdad? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué actividades tenemos que nosotros abordar? ¿No es verdad? ¿Qué acciones tenemos que llevar adelante? Bien. ¿Cómo vamos a prever algunos contratiempos que vayamos a tener, sean endógenos o sean exógenos? Bien. Además, la planificación tenemos que tomar en cuenta que nos ayuda a garantizar, ¿no es verdad? Tener un éxito al final de algún proyecto o de algo a lo cual nosotros queremos llegar. ¿Ya? Entonces, la planificación nos va dando una visión detallada de qué es lo que nosotros queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes van a participar en las actividades que nosotros o en las acciones que nosotros vayamos a desarrollar y cuándo se va a realizar esas actividades. ¿Ok? Entonces, acá yo lo que les quiero mencionar es un ejemplo clásico de lo que es la planificación, estratégica. Bien, resulta que Alicia, ¿no es verdad? Alicia, en un primer ejemplo, si ustedes recuerdan a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es verdad? En un momento de este relato que nos hacen, de este cuento que nos hacen, se encuentra, ¿no es verdad?, contemplándose a través de un espejo. ¿Bien? Acá. Se encuentra contemplándose a través de un espejo. Y se ve y se encuentra angustiado. ¿Por qué se encontraba angustiado? Porque ella ve que mientras estaba corriendo con todas sus fuerzas que vaya, corre y corre y corre, ella ve que permanecía siempre en el mismo lugar. ¿Eso qué implica? ¿Qué nos dice? ¿Cómo relacionamos esta pequeña parte con lo que es la planificación? Bien, esto puede suceder,
¿no es verdad? A algunas instituciones, sean empresas, sean instituciones educativas como la universidad, como los colegios, como las unidades educativas, ¿no es verdad? Sean empresas gubernamentales, empresas privadas o nuestros propios emprendimientos, nuestros propios proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a grandes cambios que se realizan en nuestro entorno. O sea, nosotros no estamos dentro de un mundo totalmente estático. Todo lo contrario. Estamos en un mundo que es dinámico, que siempre está cambiando, que siempre está, ¿no es verdad? Está progresando. Están, por ejemplo, si hablamos de la tecnología, siempre está renovándose, siempre se está ampliando. Lo mismo en otras áreas, en la educación. Fíjense, qué cambio tan radical ha sido el tema de la pandemia. Ese cambio que ha habido en cuanto al uso de la tecnología educativa. Si bien había un uso de la tecnología educativa, ¿no es verdad? Era un uso limitado. Era limitado por algunas herramientas que se utilizaba, como esta que estamos utilizando acá, como es el PowerPoint, ¿no es verdad? Pero que se utilizaba de manera presencial en la mayoría de los procesos de enseñanza. Pero fíjense, a pesar de aquello, antes de la pandemia, se tenían otras herramientas a las cuales se podía acceder, pero que no eran muy difundidas, no eran muy utilizadas. Pero eso cambió. Eso cambió, ¿no es verdad? Con el tema de la virtualidad, cuando nosotros tuvimos que ingresar debido a este hecho de la pandemia, tuvimos que ingresar absolutamente todos en la virtualidad. Eso implicó a que todos, tanto docentes como estudiantes, tanto instituciones universitarias, instituciones educativas, tuvieran que readecuar sus procesos de enseñanza, incluyendo en sus procesos de enseñanza todo lo que son las tecnologías educativas. Bien, entonces ahí incursionaron los docentes en nuevas herramientas que les permitió llegar a sus estudiantes, ¿no es verdad? Y poder impartir sus clases. Lo mismo los estudiantes. Los estudiantes, si bien tenían ya un conocimiento acerca del manejo de lo que son las redes sociales, ¿no es verdad? Tuvieron también, al igual que los docentes, tuvieron que aprender, ¿no es verdad? El tema de llevar las clases, asistir a las clases de manera virtual. Entonces, fíjense, a esto se refiere Alicia, ¿no es verdad? Que cuando se contempla y se ve corriendo, parecería que siempre está en el mismo lugar. Entonces, si nosotros nos quedamos quietos, entonces no podemos avanzar. Recordemos, nosotros no estamos en un entorno que es estático. Estamos en un entorno que es totalmente dinámico. Entonces, no nos movemos conforme a nuestro entorno, conforme a los requerimientos de nuestro entorno. Entonces, estamos en un
sitio, ¿no es verdad? Por detrás de donde nosotros habíamos empezado. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros abordamos un poquito más de lo que es la planificación estratégica, ¿bien? Hay un ejemplo que viene con lo que es Alicia, ¿bien? Por ejemplo, en cuanto a la moda, ¿bien? En cuanto a la moda, por ejemplo, si ustedes recuerdan la marca Levi's Strauss, ¿no? Con más de 120 y eso, mucho más de 120 años de historia, ¿no es verdad? Si vemos su análisis estadístico, vemos que en 1990 tenía el 48% del mercado americano, en lo que es la venta de todas sus cosas, ¿sí? Pero ya en 1998, este porcentaje de mercado disminuyó. ¿Por qué? Porque los jóvenes que era realmente el mercado de Levi's, ¿no? Ya no se identificaban con la ropa que habían utilizado sus padres y estaban demandando nuevos diseños. Ese breve ejemplo, ¿qué me dice? En el área educativa, por ejemplo. En el área educativa, sí, nosotros como docentes, ¿no es verdad? Si nosotros como docentes, nosotros no hubiésemos innovado, no hubiésemos ido acorde a nuestro entorno, entonces no hubiésemos podido desarrollar nuestras clases en un entorno virtual. ¿No es verdad? Nos hubiésemos quedado frenados. Es verdad que con el tema de la virtualidad han venido muchos otros problemas. ¿No es verdad? Entonces, pero sin embargo, ¿qué han hecho las instituciones? Han analizado su entorno, ¿no es verdad? Su entorno educativo, y han empezado a planificar cómo hacer frente a este nuevo entorno virtual. Bien, entonces fíjense qué importante. Entonces, primera lección que nos da Alicia, o sea, que no Alicia, ¿no? Sino la comparación de este ejemplo con lo que es la planificación. Es importante que nosotros comprendamos que no estamos dentro de un escenario que es estático, sino que es dinámico. Y que nosotros siempre tenemos que estar preveyendo que hay cambios. Y que nosotros tenemos que estar a la par de esos cambios. No podemos quedarnos atrás. No podemos rezagarnos. Tenemos que estar siempre con ese cambio. Otro ejemplo es este. Es el ejemplo que más se utiliza en lo que es la planificación estratégica. Bien, esta es la conversación que tiene Alicia con el gatito. ¿Recuerdan este gatito? Es el gato Cherry. Bien, entonces les digo, Alicia le dice, por favor, ¿qué camino debo tomar para abandonar este lugar? El gatito le responde, eso depende, contestó el gato, sin abandonar su sonrisa. ¿Depende de qué? Dijo Alicia. Pues del lugar donde quieras ir, dijo el gato.
Me es igual ir de un lado a otro, dijo Alicia. Entonces, poco importa el camino a tomar, dijo el gato. Pero me gustaría llegar a alguna parte, dijo Alicia. Si caminas mucho, a algún sitio llegarás, dijo el gato. Bien, qué interesante. ¿Por qué es interesante esta conversación? Porque la planificación, bien, es un rol fundamental para todos. Yo tengo que saber, imaginémonos que Alicia soy yo, o son ustedes, o Alicia representa una institución educativa. Si esa institución educativa no sabe cuál es su norte, entonces da igual, ¿no es verdad? Es importante que se defina ese norte, que se defina hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. Todo aquello es parte de lo que es la planificación. Bien, la planificación estratégica. Por tanto, decimos que la planificación juega un papel fundamental para evitar consecuencias futuras, problemas futuros. Y es una herramienta útil, efectiva y muy recomendable. ¿Por qué? Porque implica previsión. ¿Eso qué significa? Que significa ver antes de que suceda algo. Bien, eso implica que nosotros podemos obtener información necesaria, ¿no es verdad? Y fiable para poder prever cualquier problema, ¿no es verdad? Que evite que yo llegue a mí. Bien. Entonces, la planificación es una herramienta que permite organizar, revisar todo lo que es los pasos, las actividades que debo desarrollar, ¿no será? Para hacer frente a un cambio de una manera eficaz. ¿Cuáles son las ventajas que aporta la planificación estratégica? Pues ayuda a revisar la estructura de una institución. Permite detectar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son las amenazas. Además, ¿qué más permite? Permite afrontar el cambio de una manera eficaz, de forma tal que yo pueda prever. ¿Eso qué implica? Que yo no voy a improvisar, ¿no es verdad? Mis actividades, mis acciones. Por tanto, si yo tengo una planificación, eso se convierte en una ventaja de la institución. ¿Bien? Y eso implica que la institución tiene una mayor eficiencia en la coordinación de esfuerzos conjuntos hacia adentro, hacia el interior de esta institución, ¿no es verdad? De todas las unidades, de todos los componentes, de todos los estamentos, de todos los actores que integran esa institución. Entonces, podemos concluir, después de estos ejemplos, con lo que dijo el general Bonaparte.
¿Saben qué dijo General Bonaparte? Cualquier plan es mejor que ningún plan. Bien. Vamos a ver. La planificación educativa como un hecho social ha existido desde la antigüedad. Es verdad que se ha realizado conforme la civilización ha ido avanzando, ¿no es verdad? En todo lo que es el tiempo, se ha ido ajustando la planificación estratégica, se ha ido incluyendo nuevas herramientas, se ha ido ahondando, se ha ido perfeccionando. Han habido nuevos autores que han aportado a lo que es la planificación estratégica, ¿no? En una primera instancia, por ejemplo, después, obviamente, después de Sun tenemos aportes. También tenemos a Mises, lo que es la planificación estratégica. Bien, entonces, ha habido muchos ajustes. Sin embargo, en lo que es la planificación educativa como tal, ¿bien? En lo que es la planificación educativa como tal, también han habido ajustes. Si bien en la antigüedad no se la ha conocido, no se la ha descrito como planificación educativa con esos términos, sí se ha educado a ciertos segmentos poblacionales según sus funciones. Por ejemplo, a los guerreros se les ha educado, ¿no es verdad? A los sacerdotes también, a los gobernantes, a los esclavos. Entonces, fíjense, ha habido un proceso de educación también en la antigüedad, solo que no se ha utilizado el término de planificación educativa como tal. Bien, si nosotros puntualizamos en lo que es la evolución histórica de la planificación educativa, es decir, cuando la planificación estratégica, bien, hace una incidencia directa, es decir, la educación se empata, asume la planificación educativa, ese término como tal, nos remontamos a una primera etapa, vamos a ver esta evolución en el ámbito latinoamericano. Bien, esta evolución en el ámbito latinoamericano. Entonces, nosotros iniciamos en 1956. ¿Ok? En 1956, bien, nos dicen algunos autores que se ha originado en una reunión de ministros de economía. Fíjense qué interesante. Ha salido el término de planificación educativa en una reunión que se llevó a cabo en Perú en el año de 1956. ¿Okay? En la que se dio a conocer la necesidad de un crecimiento planificado ¿en qué? En los sistemas educativos. Como consecuencia de esta reunión, bien, la educación ya no fue considerada como un gasto, sino como una inversión para el desarrollo. ¿Ok? Entonces, las tareas de la planificación educativa consistía en la elaboración de aquellas proyecciones y presupuestos que permitieran prever los requerimientos escolares necesarios para acelerar la expansión de los servicios educativos. Bien, entonces, la organización en esa época, en esa misma época, la Organización de Estados Americanos
conjuntamente la UNESCO, organizaron una conferencia sobre lo que es la educación libre y obligatoria, ¿sí? En la que los ministros de educación recomendaron la adopción de métodos de planificación. ¿Bien? Otro año importante es de 1961, ¿bien? Donde la Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina. Este plan, ¿bien? Entonces la Alianza para el Progreso diseñó un plan. Este plan, planteó un plan, ¿no? Ese plan tenía un alcance de 10 años y determinó las metas a lograr para hacer de la enseñanza un instrumento eficaz de progreso. Entonces, fíjense, en el documento que emitieron, ya se fija como meta que la enseñanza sea un instrumento eficaz de progreso. Por tanto, se fijó como tercer objetivo, ¿no?, que en un plazo de 10 años se elimine el analfabetismo, por lo menos en su grado primario. Entonces, ya están planificando a un largo plazo, un plazo de 10 años. Otra fecha importante es en el año 1962. Bien, en 1962. Donde la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Social publicó la Declaración de Santiago de Chile. Esta declaración fijó la agenda de los gobiernos de la región respecto a la educación. Entonces se fijó qué metas se tenían que alcanzar para el año 1970. Bien. Una de las metas en esta conferencia fue la instrucción primaria universal. Además, querían triplicar la matrícula secundaria y duplicar la matrícula universitaria. Para ello, han propuesto en esa conferencia que se destine un 4% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países a la educación y un 15% de los fondos provenientes de esta Alianza para el Progreso. Recordemos que la Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social de los Estados Unidos. Otro año importante es el de 1963. Donde el Instituto Internacional para la Planificación Educativa de la UNESCO dan pie a la economía de la educación. Hablan sobre lo que es la economía de la educación. ¿Bien? Además de eso, su director enunció y dio una primera definición de lo que es la planificación educativa. En un sentido muy general. ¿Bien? Entonces,
El director nos dice que es la aplicación del análisis racional sistemático al proceso de desarrollo educativo con el objeto de hacer a la educación más eficaz y eficiente al responder a las necesidades y metas de sus estudiantes y la sociedad. Bueno, ese es el concepto, la definición que el Instituto Internacional para la Planificación Educativa da a conocer, nos da esa definición. También nos dice que la planificación... Doctora, disculpe la interrupción. Ah, no, perdón, me fijé mal. Dime. Pensé que no estaba grabando. Perdón, mil disculpas, doctora. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Bien, entonces les decía que la planificación educativa, ¿no es verdad? Nos dicen que es ideológicamente neutra. O sea, que eso que implica que la planificación educativa responda a las necesidades de educación de la población. ¿Ok? También nos dice que las metodologías que vayan a aplicarse dentro de o a proponerse dentro de la planificación educativa deben ser flexibles y adaptables para que se puedan acomodar, ¿no es verdad?, a las exigencias y necesidades de cada región, de cada país. ¿Ok? En 1971, otro año interesante, es que se publica un libro titulado Educación y Desarrollo en América Latina. Bien, ¿por qué mencionamos este libro? Porque en su argumentación principal era la necesidad de un enfoque de planificación de recursos humanos como medio para que la educación tuviera una contribución efectiva al desarrollo de América Latina. Bien, entonces fíjense, la idea, el concepto, la definición de planificación va modernizándose, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué este libro, qué está implicando, qué está argumentando? Argumenta, ¿no?, que se tiene que definir con claridad el rol que debe cumplir el sistema educativo. ¿En relación a qué? Al cambio valorativo que sufre una sociedad tradicional al transformarse a una sociedad moderna. ¿Okay? Recuerda nuestro ejemplo a un principio de Alicia frente al espejo. Entonces, más o menos va con esto, ¿no es verdad? Nosotros tenemos que estar siempre viendo nuestro entorno. No quedarnos atrás ni quedarnos estáticos implica ir retrocediendo. Siempre tenemos que estar al tanto de nuestro entorno. Otra fecha importante, interesante, es 1976. En 1976 se realiza un seminario internacional que es organizado por el Instituto Internacional para la Planificación Educativa de la UNESCO bajo el título de Las estrategias de enseñanza, aprendizaje y la planificación educativa, donde se argumentaba que, aunque la distinción
entre lo cuantitativo y lo cualitativo en el desarrollo de la educación es problemático, ¿no? La planificación educativa, fíjense qué interesante, la planificación educativa estaba mayormente relacionada o con ajustes de tipo cuantitativo. Bien. Otra fecha, 1979. En 1979, en la Ciudad de México, ¿pues verdad? La UNESCO realizó la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de ministros encargados de la planificación económica de los Estados miembros de América Latina y el Caribe, en la cual se presenta la evolución de la situación educativa. Entonces, en esta conferencia van a conocer cuál ha sido el proceso que ha tenido, ¿no es verdad?, la educación a través del tiempo. De los últimos 20 años. ¿Sí? ¿Cuáles han sido las reformas? ¿Cuáles han sido las orientaciones? ¿No es verdad? Esta conferencia ha girado en torno a lo que es la equidad, en lo que es el interés común, en lo que es la cooperación. Es decir, a ver, ¿qué sistema educativo se está desarrollando en el país X y qué sistema educativo en el país Y? ¿Cómo le está funcionando? ¿Qué aportes yo puedo utilizar de ese sistema educativo que los puedo aplicar en un país, del país X al país Y, para beneficio del país Y? Y de forma recíproca. ¿No? De forma tal, todo ese análisis que han realizado, ¿no es verdad? ¿Qué fin tenía? Tenía el fin de tratar, procurar de corregir las desigualdades, las brechas que se daban en torno a lo que es la educación. No nos olvidemos que la educación tenía y tiene, ¿no es verdad?, mucho que ver en lo que es el desarrollo económico y social de un país. Entonces, acá, en esta conferencia, ¿no es verdad?, llegaron a una conclusión. Ningún país podrá avanzar en su desarrollo más allá de donde llegue su educación. Fíjense qué interesante conclusión. Qué importante la educación para que un país se desarrolle en todos sus áreas, en todos sus ámbitos. ¿No es verdad? Por último, vamos a ver otro momento que es el de 1983. En 1983 se lleva adelante una expansión inédita de los sistemas escolares, de los sistemas educativos, tanto en los colegios, tanto en las universidades. ¿Ya? Entonces se han dado diferentes reformas que han estado orientadas hacia una diversificación. Es decir, que la educación tenía
en especial la educación universitaria, tenía que responder a las necesidades de su entorno. ¿Cuál era su entorno? Un sector económico, el sector social, el sector político, todo. Eso implicaba que las universidades tendrían que ahondar en lo que es la educación industrial, la educación agropecuaria, la educación pesquera, forestal, la educación política, la educación técnica, no será la de educación económica, la educación en salud. Bien, entonces acá ya empiezan, ¿no es verdad?, a ver que es importante que cada una de las carreras que hasta el momento tenían las universidades, estas sí tenían que sí o sí responder a una necesidad de su entorno. Es por eso que a partir, no será nuestro partir, sino que desde este momento, para la creación de nuevas carreras, se realiza un diagnóstico, un análisis del entorno, para ver cuáles son las necesidades reales de una región, de forma tal que si existe una brecha, que si existe una falencia, entonces esa falencia pueda ser cubierta con la creación de una nueva carrera que vaya directamente a incidir en satisfacer esa necesidad. ¿Ok? Estos son algunos años que he puntualizado. Obviamente que en lo que es la evolución, todo lo que es esta línea de tiempo, toda la línea de tiempo de la evolución histórica de la planificación educativa, ¿no es verdad? Hay años bien puntuales. Hay momentos dentro de la historia muy puntuales, ¿no es verdad? Y hay otros que sí que han ocurrido, pero que no están descritos. ¿Por qué no los he descrito todos? Porque ustedes tienen una práctica, una primera práctica, ¿ok? Para ello, y eso les explico ahora, bien, en su primera práctica ustedes tienen que realizar justamente un análisis crítico de la parte histórica de la evolución de la planificación educativa. Para ello, ustedes deben elegir dos momentos de la historia. Pueden ser alguno de estos o pueden ser otros momentos. Bien, se les ha proporcionado un dossier, un compilado, que ya está en la plataforma, donde en lo que es el marco histórico tienen dos artículos. Bien, entonces dentro de estos artículos menciona cuál es la evolución histórica. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes en su práctica lo que van a hacer es seleccionar dos momentos, sean estos, sean de los que mencionan en ambos artículos, o si prefieren recurrir a otros artículos, ¿no es verdad? Y seleccionar. Y establecer y hacer un análisis, una contribución. Es decir, este es el momento X y ustedes van a escribir por qué han seleccionado ese momento,
¿No es verdad? ¿Qué es lo que les ha impactado? ¿Cuáles son los factores importantes que ustedes han considerado para elegir ese momento? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, 1963. ¿Por qué yo elijo ese momento, ese año? O puedo elegir otro año, qué sé yo, 1970, que también hubo otro elemento. ¿Verdad? Entonces, por eso no estamos viendo todos los momentos. Porque eso es parte de la práctica que ustedes van a hacer. Es parte de la investigación que ustedes tienen que desarrollar para empezar, ¿no es verdad?, a empaparse de este término de que es planificación educativa. Recuerden, no recuerdo muy bien, hay un dicho que dice, no lo recuerdo bien, a ver, si me lo dices, si me lo platicas, quizá lo recuerdo. Sí, yo lo escribo, sí, puede ser que lo aprenda. Pero si yo empiezo a interactuar con aquello, entonces sí, va a ser asimilado. ¿Ok? Esa es la práctica que ustedes tienen que realizar, la primera práctica. Ahora bien, digamos, en resumen, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, Toledo nos muestra este cuadrito tan interesante. Toledo nos dice, nos habla sobre lo que es la planificación educativa y la define como un análisis sistemático de la realidad presente. Por tanto, se define una finalidad última y unos objetivos inmediatos. Se usan unos métodos determinados, se valoran los recursos disponibles y se valoran también los resultados. ¿Cuál es su naturaleza? Su naturaleza es intencional, posee ordenación, bien, tiene una continuidad, tiene una sistematización, bien, tiene existencia de métodos e instrumentos propios, tiene interdisciplinariedad. Bien, entonces, este es un cuadrito que lo presenta Toledo. Nos dan un cuadro resumen de lo que actualmente está enfocando lo que es la planificación educativa, bien, a grosso modo. ¿Ok? Preguntas hasta acá, consultas. Preguntas, consultas, dudas, traumas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, dime. Este trabajo seguramente va a haber un espacio en la plataforma. ¿Para cuándo va a ser? Disculpe. A ver, de acuerdo a es para esta primera semana. El trabajo es para la primera semana que tenemos clases. Eso implicaría, a ver, de acuerdo al cronograma, sería hasta el 12, hasta este 12 de febrero, ¿no? Ah, muy Entonces, bien. ahí Gracias. ya el encargado de la plataforma ya tiene que bueno, ya lo va a colocar ahí. Lo va a colocar ahí. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda sobre esta primera parte que hemos visto? ¿No hay preguntas?
Buenas noches, doctora Lisi. Buenas Marcela. noches. Marcela, sí. Gracias. Bueno, simplemente un pequeño detalle, doctora. Al Bien. parecer creo que estamos un poquito repitiendo algunas cosas que hemos llevado en el anterior módulo. ¿Eso está correcto? Porque nosotros hicimos hasta el proyecto educativo institucional y llevamos justamente eso de planificación estratégica. No sé, tal vez estoy mal, pero creo que estos contenidos ya los hemos llevado, no sé. Eso quería hacer notar, doctora. Ya, Marcela, y yo te aclaro, lo que ustedes han llevado en el anterior módulo, ¿no es verdad? Tiene que ver con lo que es el enfoque del proyecto educativo. ¿Bien? Es decir, que ustedes tendrían que haber aprendido o haber refrescado sus conocimientos en cuanto al diseño y elaboración de proyectos educativos como tal. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es elaborar la planificación educativa. Es decir, cuál va a ser el proceso, bien, las actividades, acciones de un plan educativo. Por ejemplo, dentro del plan educativo tenemos tres grandes planes, desde lo macro hasta lo micro. El primer plan que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el plan estratégico institucional. ¿Qué es lo macro? De ahí vamos a ir bajando a lo que es el plan del diseño curricular, a la planificación del diseño curricular. Y de ahí vamos a ir bajando a lo que es la planificación de la asignatura. Estos son los tres elementos de lo que contempla la planificación educativa. Obviamente, tanto el proyecto educativo como la planificación educativa no pueden estar aisladas, separadas. Si tú ves en todos los módulos, tiene que haber una relación. Los módulos no pueden ser aislados, no pueden ser islas. Tienen que tener una relación. Cada uno de los módulos va a aportar a otro. Obviamente, y se los repito, en lo que es la planificación educativa, sí o sí teníamos que iniciar a abordar el tema del plan, lo que es la planificación. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿En qué momentos está surgiendo? Bien, pero como les digo, el fin es diferente. Si bien se han abordado, como tú me dices, el docente ha abordado el tema de la planificación, es importante porque la planificación tiene que entrar en lo que es un proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene una meta a llegar, ¿no es verdad? Y la planificación tiene ese sentido, ¿no es verdad? Ese origen, el de planificar, el de desarrollar, de prever qué actividades se va a desarrollar para llegar a un fin. Gracias. Ok, Marcela, no te preocupes, lo que llevamos, si bien hay puntos similares, ¿no es verdad? Vas a ver que sí se complementa. Cada uno de los módulos vas a ir viendo que tiene ese nexo, ¿no es verdad? Esa estructura que va a aportar tu granito de arena al otro módulo. No te preocupes.
¿Alguna otra duda? Ok, entonces como ya no tenemos dudas y viendo que nos hemos pasado con casi 20 minutos, lo siento, nos hemos excedido en la hora, nos hemos emocionado. Entonces les doy las gracias por su participación, ¿no es verdad? Y nos veríamos la siguiente clase, que es el día miércoles, ¿no es verdad? El día miércoles a las 7 de la noche para continuar con el avance de este módulo. ¿Ok? Entendido, doctora. Listo, También doctora, muchas gracias. un gusto tenerlos en la clase. Gracias. Gracias, Hasta doctora. luego, se me cuidan. Gracias. Doctora, buenas noches. Muy Yo buenas soy- noches. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. De 7 a 8 pasó. A 9 tenía que ser. Ay, hola, perdón, es hasta las 9, tienes razón. Es que yo estoy viendo acá mi reloj, 1000 disculpas, por favor no se salgan. Hola. Sí, hasta las 9, ¿no es, doctora? Sí, es que el reloj de mi computadora dice 9:20, no, algo le pasó al reloj de mi computadora. 1000 disculpas. Qué suerte que hablaron y dijeron que es hasta las 9, porque yo estoy viendo 9:20 y acabo de ver el reloj de mi celular y dice 8:20. ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Todavía no se han salido, ¿no? ¿Seguimos? Sí, doctora, sí. Ay, gracias. Sí, qué susto. Ay, me ha jugado una mala pasada el reloj de la computadora. 1000 disculpas. 1000 disculpas. ¿Bien? Ok, entonces continuamos, ¿no es verdad? Continuamos con la clase, por favor. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla. Estamos todos, ¿no ven? Solamente hay 30 participantes, quizás algunos se han salido. Ay, qué Creo que macana. 14 personas se salieron. Ay, qué macana. Sí, esta computadora, no sé qué le pasó en el horario. Ay, 1000 disculpas, lo siento mucho. Fue algo, es que he visto 9:20, por eso les decía, ay, me pasó. Y ustedes no me dicen, doctora, son las 8. Bueno, para la siguiente me avisan de la hora, por favor. Miren, qué locura. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Correcto. Bien, entonces continuamos con la clase. 1000 disculpas a sus compañeros, por favor, les dicen que, ay, que lamentablemente el reloj de mi computadora se modificó en 1 hora, no sé qué pasó. Bueno, ya. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar para que no tengamos problemas. Bien, lo que es su práctica 1. Bien, práctica 1.
La práctica 1 es esta, ¿ok? La práctica tiene como finalidad el llevar adelante un análisis crítico de cada momento importante que se identifica en la evolución de la planificación educativa. ¿Ok? Después de efectuar una lectura y reflexión de los documentos que se nombran y se encuentran en el compilado, construya una línea de tiempo en el cual establezca los momentos que usted crea que son los más relevantes en la historia de la planificación educativa y efectúe un análisis crítico de cada momento identificado, puntualizando, ¿no es verdad?, los aspectos que considere que fueron importantes. Ok. Entonces, nosotros, si me permiten, tenemos en el compilado que han subido, ¿no será?, a lo que es la plataforma. No sé si pueden ver el texto. Sí, se observa, doctora. Dice planificación educativa. Está la carátula. ¿Ven esa imagen? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos acá en la página 2, tenemos el marco histórico. ¿Ok? En el marco histórico tenemos estos dos artículos. Bueno, esta primero que es parte de un texto. Bien, que es parte de un texto de lo que es la Universidad de América Latina. Bien, entonces de lo que es la Universidad de América Latina, ¿no?, de la biblioteca se ha extraído de lo que es la asignatura de Economía Política Educativa, se ha extraído este capítulo 4. Bien. Se ha extraído este capítulo 4, en la cual ustedes tienen como título Planificación de la Educación, Historia, Presente y Futuro de la Planificación de la Educación. Pueden verlo, ¿no es verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos la primera etapa. Desde 1900, fíjense, acá, ¿no es verdad? En este texto están viendo por etapas. Estamos viendo el enfoque clásico que va de 1953 a 1975, donde puntualizan, ¿no es verdad?, algunos años, explican qué es lo que pasa, ¿no es verdad? Y bajando un poquito más, tenemos, vamos para abajo, puntualizada la segunda etapa. Ellos dividen en la siguiente etapa. Y la denominan enfoque democrático y participativo. Esta segunda etapa va de 1966 a 1996. ¿Bien? Dentro de esta etapa también tiene sus propias características, ¿no? Entonces, fíjense, cada autor va a definir cómo está analizando lo que es la evolución histórica de la planificación educativa. ¿No es verdad? Habrán autores que directamente señalan las fechas que para ellos han sido relevantes, importantes, como lo habíamos señalado en la diapositiva, ¿no es verdad? Que solamente puntualizamos algunos años. En cambio, hay otros autores que están dividiendo esa evolución de la historia educativa por etapas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí también tienen lo que es el futuro de la planificación educativa a partir de 1990, ¿no? Entonces, aquí ya abordan de lo que es el concepto
toda la planificación, ¿no es verdad? Entonces, son 398 hojas que tienen para distraer. Ah, no, este artículo no es 398, no se me arrebata, ¿no? Entonces, acá es un artículo completo que va desde lo que es la evolución, desde lo que es el concepto en sí y cuáles son las fases que tiene la planificación educativa, ¿no es verdad? Cuáles son sus objetivos, los modelos teóricos, qué modelos tienen acá para que empiecen a profundizar en esta temática. Lo vayamos viendo. El siguiente artículo que ustedes pueden considerar en su lectura para hacer esta primera tarea, esta primera práctica, es de esta revista, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, de lo que es la educación superior y sociedad, ¿no? Entonces, este es el artículo que nos dice la evolución de la planificación educativa en el contexto de América Latina, por Marco Aurelio Navarro. Entonces, los ejemplos que yo les he platicado en la clase, justamente los he extractado de Navarro, ¿no? Entonces, aquí tienen también, en este artículo, básicamente está todo lo que es la evolución de la planificación educativa. Es exclusivamente sobre la evolución de la planificación. Con toda la libertad, tal cual lo hice acá en la nota, pueden efectuar su trabajo recurriendo a cualquier otro material que consideren necesario, ¿no es verdad? Entonces, pueden ustedes recurrir a esos dos. Aquí tienen la página de donde fue extractado ambos documentos, ¿bien? O pueden ustedes perfectamente tomar en cuenta algún otro documento que ustedes vean que es pertinente, el que se ha leído, ¿no es verdad? Y se ha analizado. ¿Ok? Entonces, más o menos están comprendiendo lo que tienen que hacer en su primera práctica. Hola, hola. Estamos escuchando. Sí, doctora. Ya, entonces está entendido lo que tienen que desarrollar, ¿no? En esa primera práctica. No va a haber ningún problema, entonces, ¿no es verdad? Sí, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches, dime. En consecuencia, vamos a hacer la primera práctica, la línea de tiempo sobre la evolución de planificación educativa. ¿Está correcto? Exacto. Lo que van a hacer es primero construir su línea de tiempo, Ya. ¿no? Al igual que hicimos en la diapositiva. A ver, les muestro la diapositiva. ¿Pueden ver la diapositiva? No. No, doctora, no se ve. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, voy a volver a compartirlo, ¿ya? ¿Ahora pueden ver la diapositiva? Sí, doctora. Sí, Perfecto. correcto.
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta práctica? Van al igual que en esta presentación, ustedes van a construir su línea de tiempo. ¿Ok? Van a seleccionar ustedes qué momentos ustedes consideran que son importantes y que tienen que señalarlos en esa línea de tiempo. Pueden asumir los mismos que están acá, pueden asumir otros momentos, incluir más momentos, ¿no es verdad? O pueden, por ejemplo, como en el primer artículo que les mostraba, ¿no es verdad? De la Universidad de América Latina, donde tenemos, ellos dividen, ¿no es verdad? Su línea de tiempo en 3 fases, fase 1, fase 2, ¿no es verdad? Entonces, depende de ustedes de cuál de los artículos ustedes consideren para realizar esta evolución histórica, la construcción de esa línea de tiempo. O si prefieren, pueden buscar y acceder otros artículos, ¿bien? U otros libros que hablen sobre lo que es la evolución histórica. Entonces, tienen que construir ustedes esta línea de tiempo. Una vez que construyen esta línea de tiempo, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elegir dos momentos, ¿bien? Van a elegir 2 momentos. Mejor no les dan. Por favor, Erika, disculpe, no deje escuchar. Por favor, sus micrófonos. Ok. Les decía, una vez que construyan ustedes su línea de tiempo, miran, qué sé yo, 1956, 61, entonces acá, no será en su línea de tiempo. Ay, no me gusta. Vale. Vamos a la línea de tiempo. Imaginémonos que esta es la línea de tiempo en el Word. ¿Ok? Entonces, o en la herramienta que ustedes vayan a utilizar. ¿Ok? Entonces, una vez que han trazado su línea de tiempo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a colocar, ¿no es verdad? Yo voy a tener que hacerlo de esta forma porque estoy en PowerPoint, ¿no es verdad? Van a establecer, por ejemplo, dirán 1956. Pues anotarán el año, ¿no es verdad? Y escribirán en 1956 de forma bien resumida, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en 1956 yo les decía, ¿no es verdad? Que hubo una reunión, ¿no es verdad? Decimos en reunión ¿de quiénes? De ministros de Economía se reconoce que la necesidad de un crecimiento planificado de los sistemas educativos en cada región. Bien. Entonces, para el siguiente año, entonces, en cada año o en cada etapa que ustedes hayan identificado, eso va a depender de ustedes, ¿verdad? Ustedes son
Ahora los investigadores son los dueños, ¿no es verdad?, de su línea de tiempo, de la creación de su línea de tiempo, son los dueños de qué años ustedes van a considerar. Entonces, identifican el año o identifican la etapa, colocarán de forma bien resumida, ¿no es verdad?, cada uno de los años que están identificados. Y luego, ¿qué es lo que van a hacer? Van a asumir dos momentos, tal cual dice el trabajo. A ver, ¿qué me dice? Construya una línea de tiempo. Ok, estamos bien. ¿No será? Hasta aquí hemos construido la línea de tiempo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí con la construcción de la línea de tiempo? Sí, doctora. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos dice? Que se efectúe un análisis crítico de cada momento identificado, puntualizando los aspectos que considere que fueron importantes. ¿Ok? Entonces, acá, en el resumen que yo estoy haciendo, en cada uno de los momentos que yo estoy identificando, ¿no es verdad? Entonces, yo voy a puntualizar los aspectos más importantes y relevantes que se hayan dado en ese año o en ese momento, ¿no es verdad? Entonces, para el ejemplo, yo digo que fue, ¿no es verdad?, que el reconocimiento de la necesidad de un crecimiento planificado de los sistemas educativos en cada región. ¿Sí? Entonces, estoy puntualizando por qué razón. Y luego, ¿no es verdad?, a continuación, yo haré un análisis de por qué estoy seleccionando, ¿no es verdad?, este año. ¿Por qué estoy considerando este año? Bien, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué estoy considerando? A ver, platiquemos un poquito. ¿Por qué es importante este momento del tiempo, de la historia? Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que sea importante este momento de la historia? Porque, doctora, buenas noches, porque es Buenas un noches. momento en el que el rumbo de la educación cambia desde que eligen o desde ese momento que se va a planificar. Entonces, tiene una nueva perspectiva, ¿no? Exacto, exacto. Alejandra, ¿no? Sí, doctora. Sí, exacto, Alejandra. Exacto. ¿Por qué más sería? ¿Por qué más sería importante? Hola, ¿por qué más sería importante? Porque, Hola. buenas noches, doctora. Pienso que por los cambios a nivel económico, a nivel mundial, entonces hay unas demandas. Entonces es por eso que, digamos, hay otra perspectiva, digamos, dentro de lo que es la educación y se tendría que modificar, digamos, ¿no? Eso es lo que entendí. Perfecto, perfecto. ¿Por qué otra razón más? A ver. También, doctora, yo pienso que porque se reúnen máximas autoridades y
también está influyendo en la economía. Ujú. Sí, cierto, muy cierto. Bien. A ver, Benigno. Adelante, Benigno, dime. Yo estoy entendiendo lo siguiente. Dime. Como el proceso de planificación es determinar los fines, los objetivos y las metas, yo estoy queriendo determinar lo siguiente. Por ejemplo, en el 56, ¿cuáles han sido los fines, los objetivos y las metas? El año 61 lo propio, así hasta llegar hasta el año 1983. Así, de esa manera estoy asimilando, doctora. Pues, Bien. doctora, no sé si estoy tal vez fuera del carril, doctora. Pasa lo siguiente, Pasa que si bien hoy en día conocemos a la planificación educativa, que tiene todos estos aspectos que tú estás señalando, ¿no es verdad? En 1956, resulta que recién se da este paso. Se da este paso donde los ministros de Economía reconocen que existe la necesidad, ¿no es verdad?, de que se aplique un crecimiento planificado en los sistemas educativos. Es decir, en esa reunión que hubo, los ministros han dado a conocernos, ¿verdad?, cuál ha sido en ese momento la realidad en la cual se estaban desenvolviendo los sistemas educativos. Y es ahí que reconocen que sí es necesario que la planificación ingrese en los sistemas educativos, ¿no es verdad? Pero, ¿de qué forma? De forma tal que haya un crecimiento planificado. Es decir, no está abordando una planificación educativa como tal. Es decir, no está abordando dentro de cada unidad educativa. Lo que nos está diciendo que el primer paso de la planificación en esta reunión es que crezcan el sistema educativo, es decir, se incrementen las escuelas, se incrementen las universidades, que aumenten, ¿no es verdad?, los alumnos, que tengan mayor acceso a la educación, ¿no? Entonces, por eso están diciendo en esta reunión, ¿no es verdad?, que debido a ese análisis de ese entorno que realizaron en ese momento, han visto que es necesario que el sistema educativo tenga un crecimiento planificado. Esto implica que va a responder, ¿no es verdad?, a las necesidades de su entorno. Bien, ese es el detalle. Ese es el detalle de mí. ¿Alguna otra opinión? Roberto. No, doctora, todo está claro. Muchas gracias por darme la oportunidad, pero entendí la idea. Y eso está en el texto de planificación educativa. Estaba revisando eso. Sí, está justamente los ejemplos que les estoy platicando, ¿no es verdad?, está dentro del material que les he proporcionado, ¿no es verdad?
no me parecía utilizar otros ejemplos que no los tengan ustedes ahí en el material para que bueno, llegado el momento, pudieran consultarlos, ¿no es verdad? Así es, doctora. Bien. En cuanto a este año, ¿alguna otra opinión que ustedes tengan? Doctorita, Dime, Adela, adelante, Adela. y doctorita, ¿el trabajo de cuántas páginas va a componer, doctorita? ¿O va a ser así limitado, extenso? Eso, por favor, doctorita. Bien. En cuanto a la extensión del trabajo, yo pienso que lo importante no es la extensión, ¿no es verdad? Sino la calidad del trabajo, ¿no es verdad? ¿Eso qué implica? Que de nada me sirve llenar, qué sé yo, 20 hojas, si al final de las 20 hojas yo solamente hago mi línea de tiempo y coloco esto, lo que ya está escrito. Si yo solamente coloco lo que está escrito, entonces no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo bien, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que completar a esto que está escrito y he identificado? Yo tengo que aumentar, ¿no es verdad?, mi opinión, así como ustedes han estado participando, así como Alejandra, Paola, Benigno ha participado con su opinión en cuanto solamente este puntito, entonces eso sí, ¿no es verdad?, es un trabajo, ¿no es verdad?, es algo que aumenta la calidad de tu trabajo, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque tú estás dando a conocer qué más, ¿no es verdad? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es ese análisis que tú estás haciendo de ese momento? Ese análisis crítico es la opinión que tú estás dando. Por ejemplo, en el caso de Benigno, si bien, como le aclaraba, ¿no es verdad?, él está haciendo un análisis crítico. ¿No es verdad? Él nos está diciendo, por ejemplo, que es bueno tomar en cuenta aquellos elementos que integran lo que es la elaboración de la planificación educativa, ¿no es verdad? Y en esos términos, él va a escribir, ¿no es verdad?, acá, a continuación, ¿no es verdad? Entonces, la extensión, y al igual, Alejandra escribirá también la opinión que nos dio, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, acá en 1956 es un solo puntito que hemos escrito. Hay otro factor que hemos visto. Por ejemplo, que la educación ya no se considera como un gasto, sino como una inversión redituable. Es otro factor que nació en 1956. Entonces yo voy a identificar ese otro segundo factor de ese año y qué es lo que yo voy a hacer. Voy a colocar la opinión, ese análisis que yo voy a hacer de ese pequeño parrafito que les había hecho, ¿no? Que la educación ya no debería considerar, ya no se considera como un gasto, sino como una inversión. ¿Okay? Entonces yo voy, ¿no es verdad?, puntualizando aquellos elementos o factores que han determinado que yo seleccione un año X. Coloco el factor o el elemento que estoy determinando y a continuación hago ese análisis. Entonces yo diré análisis. ¿No será? Y ahí pondré. ¿No será? O si ustedes prefieren, pueden poner opinión. ¿No es verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, quizás
La extensión puede ser de 3, 4, 5, 6 hojas. Eso lo va a determinar ¿quién? Ustedes. Ustedes son los investigadores. Desde que ingresaron a lo que es el programa de doctorado, ustedes se tienen que considerar ya como investigadores. Y eso es algo que vamos a manejar bastante en el desarrollo de este mundo, la investigación. Entonces, desde abordando ese enfoque de la investigación, todo investigador, si bien está realizando esa construcción del conocimiento, está abordando, buscando en la bibliografía ciertas temáticas, ¿no es verdad? No solamente como se hace a nivel de licenciatura. Lo único que hacen para hacer una investigación es copy-paste, ¿no es verdad? Un collage. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es que si bien copiamos algo, ¿no es verdad? Tenemos que brindar, hacer, ¿no es verdad? Ese análisis, dar nuestra opinión acerca de lo que nosotros hemos encontrado, el hallazgo que hemos encontrado. ¿Bien? Ese análisis que les estoy diciendo implica a qué? A ese aporte que tú estás realizando, ¿no es verdad? A esta temática. Ese es el aporte que tú das. Es como, por ejemplo, cuando yo abordo, ¿qué sería? Abordo una definición. Si yo no estoy contenta con esa definición, voy buscando otros autores. ¿No es verdad? Y voy definiendo a ver cuáles son las definiciones que yo considero que van más en torno a lo que yo quiero llegar. ¿Y qué hago? Construyo mi propia definición. ¿No es verdad? Cuando yo estoy construyendo mi propia definición de un tema, de un concepto, ¿qué está pasando? Estoy haciendo ese análisis crítico y lo estoy plasmando. Por tanto, yo estoy contribuyendo. Estoy haciendo ese aporte. ¿Ok? Este ejercicio que estamos haciendo, ¿bien? Tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Cuando ustedes estén desarrollando ya, presentando su perfil, su protocolo de investigación, o cuando estén desarrollando ya la tesis doctoral, a ustedes les van a pedir que realicen el estado del arte. En el estado del arte van a hacer un proceso más o menos parecido a este, solamente que es un poquito más complejo. ¿No es verdad? Donde ustedes van a buscar artículos específicos en su temática, van a identificar los autores, van a identificar el título del artículo o de la tesis, ¿no es verdad? Del documento que ustedes están consultando, van a identificar las conclusiones, los resultados, los aportes de esa investigación y además de eso van a hacer ese análisis que aquí se les está pidiendo. Y después de concluir, ¿no es verdad? Todo ese estado del arte, de todos los artículos que ustedes han construido, han investigado y han colocado ahí en su documento, ¿no es verdad? Como parte conclusiva de todo el estado del arte consultado, ustedes van a hacer un resumen crítico de todo lo que han consultado. ¿Ven? Entonces, fíjense, cada uno de esos módulos que ustedes están llevando está contribuyendo de forma decisiva, ¿no es verdad?, a la construcción, ¿no es verdad?, al manejo de ciertas herramientas que les va a permitir, de cierta forma, ¿no es verdad?, que contribuye
al desarrollo también de su tesis doctoral. Bien, entonces, esta es un simple, ¿no? Una tareita que ustedes dirán, "Ay, es una tareita". No, este mismo análisis, esta misma tareita, ustedes lo van a hacer bien grande cuando estén desarrollando su tesis doctoral en el capítulo del marco, ¿no es verdad? Cuando estén elaborando su estado de arte. ¿Ok? Entonces, todo está engranado para que ustedes cuenten con todas esas herramientas y llegado el momento ustedes manejen todo aquello y no tengan ningún contratiempo para elaborar su tesis. ¿Ok? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer en esta primera práctica. Se la tienen que presentar hasta este sábado. ¿Ok? Preguntitas, consultas. Gracias, doctora. ¿Ok? Preguntas, dudas, consultas. Doctora, José, dime. gracias. Bueno, mire, estoy acá con el internet que anda bajando, lo escucho entrecortado. Lo quería preguntarle, cuando se refiere acá a los momentos, ¿está indicando los años de esa línea de tiempo? ¿Correcto? Exacto. Estoy exclusivamente me estoy refiriendo a estos años. Usted tiene en su trabajo, cuando cree su línea de tiempo, ¿no es verdad? Tiene que seleccionar ya sea los años o ya sea las etapas, dependiendo, ¿no es verdad? De qué autor va a elegir. Bien, si elige autores que definen la línea de tiempo por etapas, como es el caso del primer artículo, bueno, de la primera sección del primer documento compilado que les he proporcionado, ese está por etapas. Entonces, usted en la línea de tiempo, si selecciona por etapas, establecerá como momento esta primera etapa y esta segunda etapa. ¿verdad? En cambio, si sigue algunos otros autores, como en el artículo, que es el segundo documento de su compilado, que establece, este autor señala momentos, ¿verdad? Está señalando momentos como años, ¿verdad? Está estableciendo los momentos como años. Entonces, usted como investigador, José Castillo, tiene que elegir. Tiene que elegir qué va a definir como momento. El año, la etapa, eso define usted como investigador. ¿Bien? Gracias. Ok. ¿Alguna opinión, consulta, duda? ¿Una intervención que ustedes tengan? Ok, entonces, por favor, antes de finalizar la clase, que ahora, bueno, aquí dice 10 y 10, pero bueno, 10 y 2, mejor dicho. Por favor, a través suyo, hacerles llegar a sus compañeros que salieron de la plataforma, mil disculpas, hubo un error en el reloj de mi computador. Bien, mil disculpas por ese error. ¿Ok? Muchísimas gracias por su asistencia y su comprensión. Nos estaríamos viendo el día miércoles y por favor me dicen, tu reloj está mal, ¿ok? Por fin. Gracias, doctora. Muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias por su comprensión. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.